Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast piloto. En su episodio piloto me presento, soy Ángel Vieira, estoy con mi compañero Ariel Suárez y detrás de cámaras Alejandro Vieira. Pues bien, bienvenidos a su podcast en el cual vamos a tratar temas diversos relacionados mayormente en esta primera temporada a la visibilidad LGBT y todo tema relacionado con ello. Al ser un episodio piloto, irónicamente por el nombre, queremos tocar un tema relacionable y muy fácil de hablar para nosotros porque es algo que hemos vivido y es algo que creemos que va a vivir toda persona que esté dentro de esta comunidad, que es el closet. ¿Qué es el closet? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Y etcétera. El closet como concepto yo lo veo más como, obviamente, algo figurativo. Nadie está hablando de un closet físico, obviando ese tema porque hay mucho pendejo por ahí. El concepto del closet es el tema de salir y exponerse, liberarse, de hecho, ¿no? El decir, soy así, sexual y sentimentalmente hablando. En especial la forma sentimental, que creo que es todavía más importante, y es el tema que muchas personas omiten o lo ven como poco importante. Eso es lo que yo creo. Es decir, cuando tú sales del closet, estás diciendo abiertamente a quien se lo estés diciendo, ya sea con tu familia, con amigos, etcétera, que me siento atraído física y sentimentalmente por este tipo de personas. De los principales es la atracción sentimental, pero también tenemos que tomar en cuenta el closet no solo en la atracción, sino en el sentimiento personal, la identidad personal, porque precisamente hay muchas personas, o sea, tomando el tema de las personas trans, que también salen del closet independientemente de su orientación, incluso pueden ser heterosexuales o lo que sea, y pues no van a salir del closet en ese aspecto, sino en quiénes son realmente. Creo que en gran parte es la exposición de uno mismo frente al mundo. Quiero pensarlo de esa manera. O sea, precisamente no solo decirle al mundo quién me gusta, qué es lo que quiero, sino cómo es que yo me percibo y cómo quiero que me perciba la demás. Cómo realmente soy, ¿no? Sí, sí. Siento que a final de cuentas está pues interesante el concepto porque siempre estás con esa barrera de ejemplo, o sea, soy hetero y soy cis hetero. Y a final de cuentas te quitas esa capa para poder demostrar quién es el mundo. Abres las puertas y dejas a las personas ver. Diría, ¿cómo sería tus trapos? ¿Ves que le dicen mucho de...? Bueno, siento que ya es más de adultos. Sacar tu no, yo más cómodo. No, sí, pero digo que como de los términos más de los adultos que dicen que sacan tus trapos al aire, que es, o sea, dicen tus secretos y todo eso. Como que hizo el clic esa idea. Claro, no sé, lo veo yo más como darse la oportunidad de ser más libre. ¿Por qué lo menciono por esto? Porque a mí se me mencionó tiempo atrás que nada de esto te va a hacer feliz y quiero pensar que es cierto. Es decir, no por salir del closet, no por decir ya por fin lo hice, soy feliz. Es algo que en lo personal yo he vivido, que es que no es que te haga feliz salir del closet, es que te permite hacerlo de forma más sencilla. ¿Me entiendes? Antes de salir del closet no era feliz, pero después de salir del closet tampoco lo fui. Simplemente me lo permitió ser, ¿me entiendes? Expresarme de forma más cómoda, de decir, ¿sabes qué? Ya hice esto, ya me quité este peso de encima de tener que ocultarlo, o no necesariamente de ocultarlo, sino de tenerlo rezagado. Precisamente creo que puede ser como eliminar una de las barreras que se tienen para poder lograr esa felicidad, si nos ponemos muy felices. Exacto, hablando desde un punto de vista personal, antes de hacerlo era muy callado, era una persona demasiado seria, sigo siendo una persona bastante seria, pero me doy la oportunidad de hacer más cosas, como por ejemplo esto. Antes no necesariamente ni siquiera de salir del closet, hace 2 años no me hubiera atrevido ni siquiera a acercarme a un micrófono. Y ya después me di la oportunidad de hacer más cosas, desde simplemente sonreír más, escuchar más cosas, desde música hasta podcast, lo que sea, hacer ejercicio, todo eso me lo permitió hacer de una forma más libre. Siento que precisamente porque fue como un
pero fue como un primer paso hacia algo. Es así como yo lo vi. Fue como de que necesito llegar aquí, pero uno de estos pasos que necesito dar antes es sentirme cómodo conmigo mismo. ¿Cómo llego a esa parte? Saliendo del closet. Y fue solamente ese primer paso. Fue lo que primero me dio miedo de hacer, que fue como de que, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Con quién y demás? Y cuando ya por fin lo hice, los demás pasos fueron mucho más sencillos. Es así como yo lo veo. A muchos les permite eso, pero también el tema del closet es muy diverso. A muchas personas salir es con miedo, y con miedo racional, ¿sabes? Porque a la hora de salir puede acarrear muchísimos problemas familiares, sociales, laborales, incluso, porque pues México, ¿no? Sí. Y aunque muchos tuvimos la suerte, me incluyo en ellos, de que no nos afectó en nada prácticamente, hay muchos casos en los que hacer esto es incluso imposible debido a su círculo social, laboral, lo que ya mencioné, familiar, religioso. Que se me hace interesante el hecho de salir del closet como una liberación. O sea, no solo te da pie a lo mismo, o sea, como que a decirle al mundo de soy gay, soy bisexual, soy trans, sino liberarte de todos esos estigmas o de la heteronormatividad, lo que hablábamos precisamente hace rato, de que a las personas se les inculca desde el inicio que deben ser de una manera, y el hecho de salirte de ese, pues de esa norma te permite explorar muchos campos de diversas formas. O sea, por ejemplo, lo que decíamos, no solo dices soy gay, por ejemplo, sino puedes adaptar tu personalidad a como a ti te gusta y no a como te dijeron desde el inicio, desde la infancia, ¿no? Lo vi mucho en mi familia, sin mencionar nombres, obviamente, porque creo que van a ver esto. Y de hecho, como vamos a pasar ahora a un tema más personal sobre el tema del closet, yo debo admitirlo, y es que el 90% de mi familia va a enterarse de que soy bisexual debido a este podcast, porque se los voy a pasar. Simplemente no voy a decir nada, no voy a decir comentarios, simplemente a los grupos de familia en WhatsApp les va a llegar un link a este podcast y van a decir qué pedo ¿qué está pasando? Si lo ven es bajo su responsabilidad. Exacto, es como yo no voy a decir nada, simplemente va a pasar. Precisamente menciono esto, espera, con este punto, lo de hace rato, de que se nos inculcó desde pequeños, y sí, lo veo con tíos, con primos, tanto cercanos como lejanos, de que se les inculca hasta en colores, porque un color se le asigna a un género, a una persona, a alguien, cómo tiene que ser. Lo típico, el niño tiene que vestir de azul, la niña de rosa, el niño tiene que jugar con soldaditos, con ese tipo de cosas, y las mujeres tienen que jugar con muñecas, con cocinitas, con ese tipo de cosas. Se les inculca eso desde pequeños. ¿Por qué no desde pequeños dejarlos ser libres? A mí me pasó, y de hecho van a recordarlo algunas primas, no voy a decir nombres, insisto, pero yo llevaba mis muñequitos y jugaba a las muñecas con ellas, y era como de, pues no lo veo mal, y no por eso crecí afeminado. Creo que nunca lo fui, ¿me entiendes? Y no tiene nada de malo, pero de haberlo sido, ¿sabes? De haber sido un niño afeminado, ¿cuál hubiera sido realmente el problema? Yo veo como ninguno, ¿me entiendes? Que es un tema que debemos de tratar después más seriamente. Ya lo noté precisamente, porque me gusta el tema de la heteronormatividad un poquito. Pero sí, precisamente yo también me acuerdo. Claro, yo en mi familia tuve hasta cierto punto la fortuna de que no me decían nada directamente. Que obviamente a veces es un poco incómodo porque sabes que te juzgan desde... ya cuando creces sabes que te juzgan desde el silencio, pero pues a final de cuentas, digo, la fortuna de que pues no te dicen nada de manera directa. Y sí, es como que pues, yo crecí jugando igual con mis primas, no con muñecos, pero sí me gustaba juntarme mucho con ellas. Y hasta la fecha es como que en mi caso me junto más con niñas, con mujeres y todo eso. Y honestamente sí era parte de lo que yo quería hacer desde un principio, como que yo me sentía más cómodo en ese tipo de ambiente. Nunca me sentí tan cómodo dentro de los grupos de varones, de vatos. Tampoco. Y aún así mi problema era también que no sabía el cómo acercarme, por
ya todo lo que veías a tu alrededor, todo lo que te decían que no debías hacer esto, que debías hacer el otro, o en mi caso, el ver como los vatos, ya remontándome un poquito más como a la secundaria, por ejemplo, de que la mayoría de hombres siempre iban con sus ideas ya sexualizados, ya que las mujeres y estar encima y hasta hostigando o siendo los típicos vatos que se creen mucho y todo eso, era como que incluso a mí me provocaba cierta incomodidad la posibilidad de incomodar a alguien. Entonces, sí. Creo que es entonces yo me quería... Es un tema muy relacionable, ¿no? O sea, yo me quería acercar mucho, pero era como que no podía tener ese círculo. Yo soy sincero, digo, parte de lo que decía que les contaba hace rato, que yo estoy parte del espectro trans no binario. A mí sí me gustan mucho, por ejemplo, lo de las uñas, algunas cosas de maquillaje, cosas así. Y de todas maneras, y pues yo era como que, pues... Obviamente dentro del círculo de las niñas, que son a veces sí, termina siendo un poquito más de eso, que aunque sea cliché, pues para esas edades, pues dices, bueno, de todas maneras. El punto es que precisamente yo me quería acercar un poquito más, y creo que ahora que lo pienso, y ya lo puedo enlazar con lo que decía, yo desde la secundaria fue cuando me di cuenta tanto de la bisexualidad como del no binarismo. No sabía cómo llamarlo. Me parece muy interesante cómo desde cierta edad ya te reconoces, ya sabes tal vez qué es lo que quieres, pero no sabes, una, que tienes la opción de serlo o de hacerlo, y dos, las palabras, los conceptos, no sabes cómo llamarlo. Yo, por ejemplo, obviamente ya ahorita sé a qué se refiere ese concepto, pero yo en su momento decía que, para mí mismo, nada más, decía que era una persona... ¿cómo se llama? Un ente asexual, por decirlo así, porque no me sentía identificado con los vatos, tampoco al 100% con las niñas. Entonces estaba como en un limbo de esa personalidad. Y precisamente digo, ahorita puedo ponerle un nombre, ahí hay incluso muchos nombres que entran dentro de esa categoría, como el no binario, pero en su momento no lo sabía. Y a final de cuentas, bueno, precisamente por los estereotipos, por la gente y por problemas económicos, por problemas sentimentales, pues lo terminé dejando de lado. Pero yo sabía lo que era, pero ya no le busqué más precisamente por todos esos problemas. Preferí evitarme la fatiga en su momento de ser quien era, por enfocarme en lo que debía hacer, precisamente. Entonces, pero yo desde ese momento ya me estaba dando cuenta. El problema es que tenía como que miedo de decirlo. A mí no me tocó la posibilidad de conocer a muchas personas LGBT. Yo, sé que varios sí terminan conociendo en la escuela, algunos que otros. Pero yo, hasta saliendo de la prepa, fue cuando empecé a conocer gente, pues, gay, bisexual, trans. Pues sí, ni siquiera era como que tal vez veía uno allá a lo lejos ya en la prepa, como que había uno o dos, pero nunca me tocó convivir cerca. Entonces, a final de cuentas, no sentía como... sentía que quería buscar eso, pero no sabía cómo, no sabía en dónde, y el miedo de... Es que también yo creo que lo que estás diciendo es que no sabías qué buscar, ¿no? Si lo que me estabas diciendo es que, ok, desde el principio, desde secundaria, desde incluso principios de prepa, no sabías qué es lo que estabas sintiendo, no sabías cómo llamarlo, aún después de haberlo sabido, todo el trabajo que hubiera implicado llegar a tú conocerte y saber decir, ok, me siento identificado con esto, soy esto y yo soy así. No tuviste esa posibilidad en ese entonces. No encontraba representación, algo que me pudiera representar ni en los medios, ni en familia, ni en amigos, en círculo de escuela, en nada. Y más aún que yo era una persona retraída, no lo parecía, según yo. Siempre me han dicho que me veo con mucha seguridad, pero realmente yo vivía con un miedo impresionante a ser yo mismo. No solo no solo con el tema LGBT, pero mucho sí entra dentro de eso. Ahora que lo pienso. Sí, ahora que lo pienso. Entra también mucho en el espectro de cómo vives. Es decir, mira, por mi parte, tengo una historia más o menos similar. Como desde chico siempre me relacioné más con mujeres, desde primaria incluso. En primaria no tuve ni un solo amigo, hombre, ni uno.
Y si alguien se atreve a decir que fue mi amigo, la neta es que no. No tuve primaria, no tuve un solo amigo en primaria. Pero todas las personas con las que me llevaba eran mujeres. Y no era ni siquiera por aprovecharme de que pásame la tarea. No, o sea, era de que auténticamente me llevaba bien con ellas. Cuando llegué a la secundaria fue como de, ok, esto puede cambiar, puede que tenga amigos. Y cuando llegué, lo mismo, o sea, era como que, ¿por qué eres así? A mí me causaba mucho conflicto saber que era como que, ok, tú, chico, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres grosero? Porque yo también, o sea, pero grosero en el sentido de por qué eres de según qué forma con las mujeres y demás, como, ¿por qué no puedes ser más amable? Es decir, yo no te digo que no digas groserías, la neta, yo, o sea, soy una persona en extremo grosera, pero eso no me impide ser también educado. Es decir, nunca voy a llegar con una persona de frente y de buenas a primeras decirle que está pendejo. Se lo merece así. Pero me refiero, o sea, no voy a ser ese tipo de hombre que, ¿sabes? El verguero, además, el que sabe jugar fútbol, que es otra cosa. Es como que el fútbol nunca me llamó la atención. No me pude relacionar con hombres por eso tampoco. La mecánica tampoco. Solamente me metí en mecánica porque no había lugar en otro. Ese tipo de cosas. Y desde secundaria, yo ya me estaba dando cuenta de esas cosas, pero las omitía y las veía con música. Todos los artistas que yo conozco, que primordialmente es de rock and roll, pues eran de los 60, 70 y demás, y tú los ves en sus fotos cuando eran jóvenes, en sus videos de sus conciertos y demás, cuando estaban en sus 20 y tantos, 30 y tantos, como por ejemplo Jim Morrison, Axl Rose y demás, que yo los veía y era como que, madres, estás guapísimo, cabrón. Yo los veía, era como que me atrae ese pedo, pero yo lo veía mal. Era como siempre me dijeron, tú tienes que tener novia, los chicos van con las chicas, fue como de, no me puede ni siquiera parecer atractivo. Entonces crecí durante toda la secundaria omitiendo esos sentimientos, retrayéndolos demasiado, al punto de cuando llegué a la prepa, similar a ti, a mí siempre me gustó relacionarme mucho con las personas, hablar mucho con las personas, pero me lo prohibía a mí mismo. Era como que no quiero decir algo que haga sentir incómodas a las personas. Y terminé siendo una persona sumamente callada, al punto de que ya ni siquiera con las mujeres podía llevarme bien, porque era de que a las mujeres pasaron de gustarle los cumplidos a verlos como algo invasivo. Yo recuerdo en la secundaria tener la confianza de llegar con una chica que ni siquiera conocía y decirle, qué bonita te ves, me gusta cómo te ves con esto, te ves linda por esto. Tenía esa confianza. Al llegar a la prepa todo eso cambió. O sea, cuando llegabas con una chica a decirle, oye, me pareces así, me pareces guapa, lo que tú quieras, era como que te voltean a ver así, ¿qué intentas? ¿Qué quieres llegar a conseguir? Entonces me retraí mucho en ese sentido. Y cuando quería hacerlo incluso con chicos, así de que, pues, me parece lindo tu forma de vestir, tu forma de ser, era como no podía hacerlo y tenía que hacerlo muy, muy vato, muy de no mames, está bueno, chido ese pedo. Que bueno, tendría que hacer el pequeño paréntesis que pues sí, en el caso de las mujeres, pues, o sea, con justa razón, pues todo eso creo que ni siquiera es tan necesario meterlo, o sea, tiene muchísimo que ver con lo que es, pues, la salida del closet, el tema LGBT, que también apenas hace no mucho se estaba haciendo por parte de más que nada la comunidad gay o las personas gay en redes sociales, que estaban hablando sobre que la mayoría de las mujeres los acogió y los ayudó mucho en los temas durante la escuela. Bueno, que es una problemática lo de la heteronormatividad, que a final de cuentas no solo le afecta al LGBT. Quiero suponer que hay obviamente muchos vatos más respetuosos que no entran dentro de ese estándar de machito, que a final de cuentas creo que esto les empieza a afectar hasta cierto punto, que como decías, que a final de cuentas a partir de, por ejemplo, la prepa, en tu caso, el hecho de dar un cumplido, lo que realmente sería un cumplido, se llega a ver mal, pero precisamente por ya toda la experiencia que ha tenido convivir con todos esos vatos. Sí. O sea, lo cual a final de cuentas, pues igual, como decíamos, a uno le es incómodo tanto la actitud de esos vatos como el no poder expresarse libremente por miedo a incomodar a la otra persona. O a que se malinterprete lo que estás diciendo. Lo que estaba yo diciendo es que debido a que crecí de una manera en que los hombres eran muy hombres
muy de, a huevo, yo juego fútbol, yo me peleo con otros vatos y si gano es porque soy mejor. Y se crean un falso sex appeal más alto, el cual incomoda a las mujeres. Que ese hombre, ese machito, llega con una mujer y le intenta dar un cumplido, ya no lo toma como un cumplido. Él lo toma como que él me está hablando muy golpeado, me está hablando muy mal. A diferencia de mí, que en secundaria yo tenía la confianza, al igual como yo no era de esos hombres, como yo nunca me junté con estos hombres, fue el fútbol, siempre me aburrió, la verdad. Y normalmente mi círculo en la secundaria era de un par de amigos hombres, mi novia y listo. Y me relacionaba mucho con las amigas de mi novia, pues era como que era fácil para mí llegar con una mujer y decirle, oye, te ves linda hoy, qué lindo traes tu cabello este día. Ese tipo de cosas eran muy fáciles para mí. Todo cambió radicalmente en la preparatoria, cuando intentaba dar ese tipo de cumplidos y se me tomaba mal. A que yo intentaba algo con estas chicas, intentaba conseguir algo más por medio de la amabilidad, lo cual a mí se me hizo siempre muy malo. Me llegó incluso a reprimir bastante, tanto con hombres como con mujeres, y muchísimo más con hombres. Era muy difícil decirle un cumplido a un hombre sin que te malinterpretaran o que de ahí en adelante, hasta que la preparatoria termine, te tacharan de ya tan famosa palabra que es puto. Él es puto. ¿Por qué? Porque es amable. ¿Y por qué tiene que ser así? Simplemente es mi forma de ser. Entonces, fue así que poco a poco yo me fui creando esta forma de ser con la que antes no me sentía cómodo, pero ahora sí, debido a este tema que estamos tocando, que es el closet. Cuando yo salí del closet, no cambié mi forma de ser, pero me sentí más cómodo con ella. O sea, para la gente que me conoce, yo soy un tipo serio, soy un tipo que incluso tiende a verse un poco rudo en su forma de ser, de hablar, de caminar, de lo que sea. Pero fue a partir de esto, de que se me fue imposible en según qué época, tampoco te estoy diciendo hace muchos años, pero se me fue imposible ser más libre, ser más alegre, ser más como llegué a querer ser. No pude hacerlo, hasta que, creo que similar contigo, salí de la prepa, ya no se me impuso nada, nadie me dijo que estaba a hacer bien o mal según qué cosas, y me permití ser más libre con eso. Hasta que llegó el punto, hace relativamente poco, un año más o menos, un poco más, en el que salí del closet con mi padre, al que le dije, oye, soy bisexual. Y a partir de ahí no es que yo fuera feliz, es que me permití serlo. Eso es a lo que yo quería llegar. Salir del closet no te hace feliz, te permite serlo, con mayor comodidad, creo yo, porque es así como yo lo viví. Creo que es precisamente interesante tomar ese punto de la amabilidad tan solo. No sé, o sea, siempre me ha parecido hasta cierto punto increíble el hecho del tema de que tan solo la amabilidad, algo tan simple y tan básico como debe de ser, la amabilidad, es tomado como algo no varonil en muchos casos. Ajá. Y digo que precisamente, o sea, tal vez a mí me fue afectando de esa manera, pero creo que eso sí, afortunadamente por la educación que me dieron de ser siempre yo, ser siempre libre, entre comillas, porque bueno, o sea, mi familia alrededor era la que juzgaba, mi familia la nuclear. Siempre nos inculcaron como el hecho de ser libre, ya después vinieron los problemas, pero fue la base principal de tú piensa por ti mismo, tú sé quién tú eres. Solo que digo que en mi caso es interesante porque yo siempre me vi por dentro como era, pero tenía una frase que estaba muy interesante. Déjame la como... Bueno, básicamente, como decía, el que siempre me ignoré a mí mismo. O sea, porque realmente el saber qué era lo que me gustaba, saber cómo era yo, qué eran las cosas que me gustaban, siempre era de, sé que está ahí, pero intento voltear a otro lado para no recordármelo, para no hacerlo, para no tener que lidiar con eso, como digo, o sea, pues ya tenía otros problemas, los cuales no son para la edad, pero a final de cuentas ya lidiaba con otros problemas. Perdí el hilo por tomar el agua. Bueno, sí, ya...
ya lidiaba con otros problemas, entonces no me permitía como que explorar esa parte de mí a final de cuentas. Y como digo, ya fue hasta, bueno, es que creo que incluso todavía toda la secundaria y toda la prepa la viví de esa manera. Como yo también tenía hasta cierto punto la idea, no sé de dónde salió el hecho de, bueno, sí sé de dónde salió, el hecho de hacer siempre lo correcto, no me permitía explorar lo que había, pues más allá de lo que ya conocías. Sí. O sea, yo me quedaba en eso y digo que hasta durante toda la prepa siempre hice lo que era como que lo más correcto para pasar desapercibido y para poder pues seguir ahí en la línea sin crear problemas, sin crear todo lo contrario a mí. Quiere decir que yo te conocí en la escuela debido a una amiga en común, América, y yo siempre que te vi fue como de, este chico es demasiado bueno, a un punto en el que yo sí lo notaba forzado, pero obviamente nunca dije nada porque como no te conocía, no voy a llegar contigo y decirte, oye, pienso esto. No, oye, ¿por qué eres forzado? Oye, ¿por qué eres forzado? No, pero o sea, digo, muy contrario a mí, era de que, por lo mismo de que yo no podía demostrarme como yo era, como tú dices, yo me ignoraba mucho, era de que yo no ignoraba mucho esa parte desde la música, que te digo que yo, no sé, siempre fui mucho de rock and roll. Y cuando veía, yo qué sé, videos o cuando veía un concierto, lo que sea, de mis artistas favoritos, yo que sé, veía a Julian Casablancas de The Strokes, a Paul McCartney de Beatles, a Axl Rose de Guns N' Roses. Los veía y me parecían atractivos, pero suprimía mucho esos pensamientos porque se me inculcó, o no se me inculcó tanto, pero sí veía a mi alrededor que estaba mal ese tipo de pensamiento. Entonces lo ignoré, al punto de que me llegué a amargar mucho. Y en la preparatoria, al contrario que tú, yo siempre me metía en problemas. Siempre era el tipo que no entraba a clases, que se metía en problemas con los prefectos, con los profesores, con otros compañeros, que irónicamente siempre fue de que me llevé mucho con otros salones, pero con mis salones, con todos en los que estuve, siempre me llevé mal. Entonces, no sé, siempre era el tipo que causaba problemas porque internamente tenía esos problemas de no puedo ser yo, no puedo ser libremente la persona que quiero ser. Hasta que salí de la preparatoria y ¡pum! Y hoy en día la gente que me conocía de la prepa me conoce y le toma poco tiempo ver que, oye, ya no eres igual. Lo cual me gusta y al mismo tiempo sí me hace sentir un poco triste de que pude haberlo hecho antes. Pero pues ya no tiene sentido arrepentirse o darse golpes de pecho de que es que pude haber hecho esto. No, simplemente ahora disfruto mejor quién soy y veo un mejor panorama para mi futuro. Y creo que estás viviendo algo similar, aunque muy desde tu... Sí, desde mi perspectiva. Desde tu sí, perspectiva. Te digo que precisamente yo sí, siempre fue como que intentar ser lo más correcto posible frente al mundo y también, o sea, relacionado con ese tema precisamente, que fue hasta terminar la prepa que por fin pude como que canalizar todo eso. O sea, tuve mi año sabático precisamente, que me dio y bueno, también muchos cambios en mi vida, el cambiarme pues de una casa donde estuve viviendo pues, casi toda mi vida o todo lo que yo recuerdo, a un lugar muy aislado, lejos, en un pueblito. Entonces como que tener ahora ya de manera consciente más tiempo para verme a mí mismo y decir quién eres, qué es lo que quieres hacer, cómo eres realmente, en vez de pues esa telita que está contra el mundo para que solo vean una que otra cosa. Y fue interesante, o sea, fue un proceso durante un año básicamente de estarme, pues sí, o sea, ya viendo al espejo directamente, y es como que ¿quién eres tú? ¿Por qué chingados estás aquí? ¿Qué es lo que no has hecho toda tu vida, no? Y la posibilidad, obviamente, ya metiéndome igual con la aceptación del tema LGBT, me puse a buscar muchos grupos. Principalmente digo que me metí mucho a grupos no binarios. Precisamente no me quiero acordar de dónde encontré ese concepto. No sé dónde lo encontré y hasta ahora no sé dónde lo encontré. Pero lo encontraste y está bien. Pero sé que pero me hizo muy interesante porque digo, o sea, yo desde la secundaria ya había visto más o menos qué onda conmigo.
pero precisamente no sabía ponerle un nombre, no sabía que tenía esas opciones, y a partir de empezar a ver los grupos y compartir con las demás personas las experiencias, personas de toda Latinoamérica, precisamente el principal grupo que me ayudó mucho a encontrarme fue el grupo no binario. El ver las experiencias, cómo se expresan, que no tienen miedo de ser ellos mismos, y que hay miles de posibilidades de ser tú sin preocuparte por qué es lo correcto o qué no, qué debería estar asignado a lo que tú se supone que eres ante la sociedad. Me impulsó mucho a empezar a probar todo ese tipo de cosas, que claro, honestamente yo aún estoy muy en ¿cómo se dice? En constante cambio. Aún estoy probando muchísimas cosas, porque es, como dicen, a partir de que te das cuenta de eso, es un camino largo. Es un camino de muchos años, por lo menos más en el tema del género. Quiero pensar que es o fue un poco más fácil, por lo menos para mí, el tema de la orientación. Fue como que lo analicé, en la prepa ya sabía qué era, ya no me preocupaba. No era algo que expusiera al mundo, pero pues lo era, y ya yo no tenía problemas conmigo. Pero el otro tema del género, sí, no sabía qué onda. O sea, el otro, ¿qué fue? Ya lo había asimilado. Bueno, sabía que lo era, más bien me negaba, y fue ignorarlo hasta que un día dije, bueno, o sea, el chile sí soy. Y ya se acabó. Como sí, que ahí se acabó todo. Creo que todo mi camino. Creo que todo el tema del closet viene de ahí. Del por fin aceptarlo primero tú, de sí soy esto. Me pasó a mí y le pasó a varios amigos que tengo, amigos y amigas, que al principio ellos simplemente decían, pues soy bicurioso, soy bicuriosa, o es que estaba pedo, es que estaba peda, ¿qué pasa? La verdad. Pero ya llega un punto en el que simplemente te quedas pensando, te ves en el espejo, estás escuchando algo y dices, ¿sabes qué? Sí soy esto. Y es ahí cuando creo que se hace una de dos, o más fácil o más difícil. Y creo que para la mayoría le llega a pasar lo segundo, que es más difícil, es de, ok, ya lo acepté, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿No? Precisamente, bueno, un tema que hablan mucho es que no se sale del closet una sola vez. Uh-huh. Sales miles de veces del closet, miles de veces. Pero precisamente la primera es contigo mismo. Es el primer paso. Y es con quien creo realmente que más importa. Es decir, todo lo demás es un extra que tú escoges o no. Vamos a verlo desde estas dos perspectivas. Escoges con quién salir y con quién no. ¿Con quién la escoges? Con gente que amas. Básico. Primos, familia, demás, padres, tíos, amigos, incluso pareja. Puede llegar a pasar, que lo hemos visto. Yo lo he visto en amigos, y pues no voy a manchar a nadie, así que vamos a hablar de, yo qué sé, una personalidad de la música que fue Freddie Mercury. Freddie Mercury estaba casado o estaba comprometido, no recuerdo bien. Creo que estaba casado. Creo que sí. Con esta mujer, con Mary Austin, algo así. Y salió del closet con ella. Y ella misma lo dijo. Freddie se acercó a mí y me dijo, creo que soy bisexual. Y ella fue quien le dijo la verdad. No eres bisexual, eres gay. Y aún así terminaron siendo mejores amigos. Llegan a pasar este tipo de cosas. Escoges con quién salir. Aquí eso es lo bonito. Qué bonito que saliste del closet con las personas que más amaste después de haberte aceptado tú. Pero ¿qué pasa cuando sucede esta otra parte? Que puede llegar incluso a ser violenta, puede llegar a ser traumática, que es que no sales por tu decisión. Sabes que simplemente llega a pasar, en especial con familia, y llega a ser un momento, pues eso, llega a ser un momento traumático. Puedes pasar violencia, tanto física como psicológica, y desafortunadamente es algo que sigue pasando y que creo que va a seguir pasando. Creo que, bueno, en mi experiencia personal, como lo vengo diciendo, tuve mucha fortuna con respecto a eso, que de hecho es interesante porque yo, a partir de que lo acepté conmigo mismo, creo que precisamente hasta después de la prepa solo había salido del closet, entre comillas, o se lo había dicho a unas 3-4 personas durante toda la prepa, durante todos esos 3 años o incluso un año más. Igual a mí se me llegó a pasar de salir del closet con pareja,
Pero según yo, bueno, esa es una historia interesante. Según yo ya se lo había dicho antes, pero me lo tomó a broma. Eso sí, ya fue un malentendido. Me lo tomó a broma. Pero bueno, ya después cuando lo hablamos se armó un pequeño pleito. Pero bueno, no voy a hablar mucho de ello. No entremos en detalles. Se arregla en su momento. Pero bueno, pero sí, o sea, a final de cuentas, yo no tuve como que la salida. De hecho, con lo que comentabas hace rato, que a partir del podcast tu familia se va a dar cuenta. Sí, es algo que no sé si quedó porque hubo un corte y hubo unos problemitas técnicos. Creo que sí. Pero pues sí, o sea, la grandísima mayoría, tanto de mi familia como de mi círculo de amigos y demás conocidos, a través de este podcast se van a enterar de muchas cosas. Muchas cosas. De muchas cosas. Pero la principal, la de ahorita, es que soy bisexual. Y mucha de mi familia va a ser, o sea, yo sé que voy a recibir llamadas de ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ahora ya estoy bien. Me permití serlo a partir de esto. Es por eso que quería tocar este tema. Sí, yo igual lo que digo que a mí me va a pasar algo similar. Porque de hecho yo me aventé antes de iniciar este podcast. Yo me había aventado a hacer, por ejemplo, un grupo de Facebook, o como digo que estuve en un grupo de Facebook no binario muy bonito, me encantó. Entonces, el hecho de no encontrar, precisamente, bueno, se me juntaron las ideas de que precisamente en su momento, en la secundaria y un poco de la prepa, yo busqué gente similar a mí. Digo, yo no era sociable, entonces pues fue por redes y no encontré nada interesante. O sea, no encontré nada dedicado, nada formal que pudiera adecuarse a mi edad, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, encontrando, ¿cómo se llama? Ese grupito y viendo la idea, pues empecé a hacer precisamente lo que fue un grupo LGBT en Facebook. Muy buena respuesta. Ahorita, digo, ¿cuándo se abrió el grupo? Se abrió en octubre, noviembre. Me parece que fue en octubre. Para noviembre ya había bastante gente. Había pasado las 500 personas para noviembre. Imagínate. Pero bueno, se abrió en noviembre, en octubre del 2020 y ahorita marzo del 2021. Pues digamos, vamos 1100 personas aprox. Entonces no va nada mal. Pero bueno, a partir de ese grupo igual empecé a encontrarme con activistas de Tlaxcala y cosas así que me recibieron muy bien. Fui a un en vivo de Queens precisamente. Estuvo muy interesante, muy bonito, me encantó. Lo chistoso ahí es que yo nunca había salido del closet con la familia ni absolutamente nada. Y digo, tenía la faceta de la persona correcta, pues yo vivía con mi faceta de cis hetero. Con una máscara de cis hetero y punto. Ajá. O sea, y a final de cuentas estuve en ese en vivo promocionando el grupo. Y el video a los siguientes días le llegó a toda mi familia, bueno, mi familia paterna que vive en Morelia precisamente. Y entonces, o sea, fue el cumpleaños de mi abuelita, todos reunidos, de mi bisabuela, todos reunidos. Se lo encontró una tía y todos lo vieron ahí, todos. Mi prima me mandó un mensaje como que, oye, como que estamos aquí y se encontraron esto. Y fue como que madres. Creo que ya le había contado del grupo un poquito antes, pero aún así. Y sí, fue muy interesante. Y cuando llegaron a Navidad en Morelia, digo que estaban preguntando, ni siquiera, lo que no me gustaba es que, digo, mínimo si crees que mereces una, ¿cómo se llama? Una explicación. Mínimo ven y pregúntalo directo, ven y háblalo. Pero no, o sea, todos estaban preguntando alrededor. Exacto, ¿qué hace? Intentan enterarse mediante el chisme. ¿Qué es lo que cala un poco? Que creo que es lo que va a pasar. O sea, no quiero asegurar nada, pero estoy seguro que voy a enterarme de que va a haber murmullo por ahí entre mi familia, entre ambas, paterna y materna, y no van a querer tocar el tema conmigo hasta que llegue un punto en el que, sabes, por excusa de algo, reunión familiar de no sé qué cosa, y van a tocar el tema conmigo, porque los conozco, ya lo han hecho antes. Pero, pues mira, o sea, es algo que sabíamos que iba a pasar. Y digo, a ti ya te pasó antes con este en vivo de Queens, y ahora pues creo que voy a vivirlo yo. Sí. Va a ser interesante. Y es lo chistoso que digo, y a final de cuentas,
mi familia, quiero pensar que hasta ahorita sigue con la duda. Entonces supongo que van a terminar de saber si es que se encuentran el podcast, el video, porque lo pues que no, sea. O sea, pero precisamente digo que pues sí, o sea, yo los dejé con la duda, al final de cuentas, y también se van a enterar ahorita. La única persona, eso sí, que digo que se acercó de frente a preguntar, y como lo mismo, de que tuve la suerte, no es que le interesara mucho. Bueno, primero quiero, antes de eso, la reacción de mi madre fue muy interesante, eso sí. Y me agradó mucho su reacción, porque ella igual encontró el en vivo, pues dice que nada más vio el video, me vio a mí sentado al lado de alguien y atrás una banderita LGBT, y lo que hizo fue no entrar al video, llamarme. Y lo que me dijo fue más como ¿qué es esto? ¿Por qué no me dijiste qué estabas haciendo? ¿Por qué no me cuentas que estás haciendo algo nuevo? Con emoción. O sea, con emoción no le interesó lo que yo fuera, es como que ni preguntó, ni fue, estás armando un nuevo proyecto, qué padre, ¿por qué no me contaste, cabrón? Entonces, pues sí, y precisamente la reacción ya de mi familia materna e incluso gente, pues sí, principalmente familia materna, que cuando se encontraban el video, mi madre terminaba, pues se le salía algo, todos le volteaban con preocupación de, ¿es gay? Y que mi madre nada se quedaba como que, ¿a ti qué te interesa? O sea, si ni ella me preguntó qué, porque no le preocupó, no le interesó, fue como que a ti qué. O sea, sí, creo que igual a alguien, no me acuerdo a quién, le mostró el video, pero con la emoción de que estaba iniciando un nuevo proyecto, igual se quedó de, ¿ya hablaste con él? ¿Ya le preguntaste? ¿Ya? Y es como que, pues, te estoy mostrando que está haciendo algo, te vale madre su orientación, te vale madre lo que él sea, ¿no? Entonces fue muy padre, muy interesante eso. Y digo que precisamente a partir de la Navidad, como estuvieron muele la familia preguntando, mi padre, por ejemplo, no me acuerdo que lo acompañé a su trabajo. El chiste es que estábamos platicando de cosas X, y a final de cuentas después sí me dijo, sí me preguntó, bueno, otro paréntesis, antes de eso yo ya le había dicho que estaba haciendo el grupo, igual, pero nunca le dije yo soy esto, yo soy lo otro, nada más le dije pues me encontré que aquí hacía falta algo, me interesó hacer el grupo y estoy haciendo tales cosas, y me dijo como que al principio cuando le dije que era un grupo LGBT sí se quedó como que medio extrañado, nada más, pero pues ya después en lo que seguía con la plática se lo tomó con naturalidad, pero no me preguntó nada. Igual, o sea, fue como que pues si necesitas algo, apoyo, lo que sea, tú dime y yo te apoyo sin problemas. Qué bueno, güey. Y ya después, cuando preguntaron, se me quedó como que, sí, es cierto, la familia estuvo preguntando, estuvo chingue, que o sea, está mal que hagan eso, pero pues ni yo sé. Una vez me preguntó, o sea, sí me lo dijo como, digo que siento que las personas tal vez lo sentirían como golpeado, como falta de... ¿Pasivo? ¿El hecho de preguntar? No, lo digo por la forma en que lo dijo, porque a mí me vale madre lo que tú hagas, me vale madre lo que tú seas, obviamente lo dice, o sea, en buen plan, no es como un me vales madre, es un, pues tú haz tu vida libremente. Entonces me preguntó, pero no pues, cambia nada. Sí, pero nada más me preguntó como que, pues, ¿tú qué eres? O sea, simplemente para no encontrarme como que con una sorpresa, siento que no lo toma tan natural, pero es el respeto con la vida de su hijo en este caso, es como que para, pues por ejemplo, o sea, no lo dijo literal, pero si me encuentra algún día con un chavo o algo así, pues simplemente tomárselo natural, que no le sorprenda en el momento, ya se llevó la sorpresa al inicio y ya es como que pues ya, todo tranquilo. Y sí me preguntó, yo le dije pues sí, soy bisexual, normal, y ya todo tranquilo. Digo que es con la única persona de cierta edad para arriba de mi familia con la que tuve que salir del closet de esa manera, porque bueno, antes ya le había dicho a mi hermano y a mi prima y todo tranquilo, todo. En mi perspectiva, bueno, en mi vida fue mucho menos espectacular, quiero pensar, pero fue para mí gracioso porque yo me puse demasiado nervioso, demasiado. Cuando yo me acerqué a mi padre fue ya de noche, mi papá estaba como que atendiendo otras cosas y yo lo vi nervioso. Porque yo también, culpa mía, yo me acerqué así en plan de que, papá, te tengo que decir algo, es importante, necesito que me escuches, que quién sabe qué. Se lo hiciste mucho de cuento. Se lo hice de mucho de cuento, así, y terminé haciéndolo, como que tal vez provoqué que pensara otras cosas,
que no tenía nada que ver, tipo que yo iba a tener un hijo, cosas por el estilo, yo qué sé, problemas de drogas, dinero, ley, no sé, algo. Y nada que ver. Cuando me acerqué con mi papá, yo tenía los huevos en la garganta. Fue de que no podía hablar bien, no podía articular bien lo que quería decir. Y ya empecé a divagar sobre otros temas, hasta que ya me animé de valor y le dije a mi papá, pues soy bisexual. Y le dije, ¿por qué? Digo, porque estoy viéndome con alguien en ese entonces y quería que lo supieras, porque pues lo quiero decir aquí abiertamente, tengo el mejor padre del mundo, es prácticamente mi mejor amigo y todo lo que considero importante en mi vida se lo cuento. Entonces se lo dije y yo estaba muy nervioso porque como mi familia paterna más que nada es muy poco abierta con esos temas, pues estaba nervioso sobre cómo iba a ser su reacción. Y a mí me impresionó mucho. O sea, mi papá con su buen carácter de siempre, con su buena vibra de siempre, pues simplemente fue como de, pues no me importa. Pero, o sea, fue como lo mismo que decimos, suena como muy violento el que mi padre me haya dicho así en plan de, pues no me importa, pero me lo dijo con pues toda la buena onda, con toda la buena onda del mundo, así de que. Y me recuerdo muy bien la siguiente frase que me dijo fue de que esto no te hace mejor ni peor persona, sigue siendo mi hijo y te amo igual. Y fue como de, es todo, o sea, no puedo pedir nada más, no puede ser mejor. Y acto seguido nos sentamos en la sala a ver televisión. Estuvo bien y es la única persona de mi familia paterna, creo, con la que he salido abiertamente del closet. Y qué alegría que haya sido con mi padre. De ahí en fuera con mi familia materna creo que no se lo he dicho a prácticamente nadie más que a mi prima, un saludo. Pero toda mi demás familia es como que no me lo pregunta, pero como que sabe que hay algo ahí. Entonces, pues, X. Y aparte mi familia materna es mucho más abierta en ese tipo de cosas, en este tipo de temas, perdón. Entonces creo que si se llegan a enterar por esto, pues va a ser como de que, huevo, ya se le veía. Pero mi familia paterna sí va a ser un caso. Entonces, ¿qué importa? No sé. Se me quedó muy pegada esa frase de ¿qué importa? Y lo tomé como algo tal vez mucho más grande de lo que debía haberlo tomado. No lo sé. Pero ese no me importa de mi papá fue muy de lo transmuté a otras, lo diversifiqué a otros temas. De veras, o sea, ¿qué importa? Esto solamente es un primer paso, como ya lo mencioné, y creo que es la tercera vez que lo digo en este episodio, pero simplemente fue un primer paso de una larga caminata para llegar a ser feliz, que es lo que creo que soy ahora. Creo que soy más feliz ahora. No soy totalmente feliz, pero lo soy mucho más a partir de que empecé este camino. Y empecé este camino con eso, con la salida del closet. Es así como yo lo veo. Pues podríamos decir que a final de cuentas, dentro de nuestras afortunadas experiencias, que nos tocó muy muy bien. Hablamos sobre el closet, creo que desde una perspectiva muy privilegiada. Sí. Porque hemos visto y hemos sabido de casos muy violentos, muy trágicos y complicados, en los que la salida del closet, ni siquiera fue la elección de la persona y acarreó muchas consecuencias pésimas, desde que los corran de su casa, desde que violencia física, emocional, exclusión familiar. Muchos temas que me gustaría tocarlos tal vez en un próximo episodio, e incluso traer al podcast invitados que estén dispuestos a dar la cara y hablar desde su perspectiva, desde una perspectiva diferente a la nuestra. Diferente y la verdad, o sea, sin pelos en la lengua, una perspectiva muy culera tuve que vivir esta mierda de esta forma, aunque ahora creo que estoy mejor, o quién sabe, dependiendo de quién sea el invitado que podamos traer. Me gustaría tocarlo en ese entonces, pero por mientras creo que quedó un buen episodio en el que me gustaría dejar un mensaje a nombre de Ángel, el realizador principal de este podcast, detrás de cámaras a su hermano Alejandro y su servidor Ariel, que el tema del closet es un tema que afortunadamente yo le veo fin, no muy muy próximo, pero sí lo veo en un futuro, dentro de 15 años, probablemente cuando nosotros ya seamos unos boomers de 40 años, de 35 años, ver a los jóvenes de 15 y demás que están pasando por algo similar y poder decirles, o incluso sin tener la necesidad de decirles,
recordar que teníamos que hacer estas cosas, que teníamos que hablarlo, difundirlo, que teníamos que salir del closet, que el término salir del closet era algo que existía y en un futuro saber que ya no. Eso sí. me da esperanza y me da como que una buena razón para seguir vivo en ese entonces y ver cómo todo lo que estamos haciendo realmente sí trae un cambio y que vamos a afortunadamente poder vivir. Sí, es un cambio que tenemos que buscar, un cambio que tenemos que trabajar a final de cuentas, pero sí realmente es algo que a mí me encantaría poder ver en un futuro, el hecho de, como decimos, que una persona ya no tenga que estar aclarando y estarle diciendo a su familia y pasando por situaciones incómodas o complicadas de liberarse, de decir cuál es su sexualidad, cuál es su género, que no están conformes con lo que vaya, que ya no les inculcaron eso para que no se sintieran conformes. Exacto. O sea, que ya no tuvieran que ya se me fue la chingada. Que tu libertad de elección no tenga que ver acompañada con un aviso, ¿sabes? Porque es así como también creo que se ve el closet muy desde fuera, de que esta persona, imaginemos a un chico que es gay, esta persona es gay, ok, va, pero ya no, en un futuro ya no va a ser necesario el aviso de que, oigan, soy así. En un futuro simplemente vas a ser la persona que eres, vas a ser feliz y vas a estar cómodo siendo así sin tener que dar explicaciones. Y es algo que a mí ¿sabes? Repito, me encantaría poder llegar a ver y que creo que sí voy a poder llegar a ver ya dentro de muchos años. Ya dentro de muchos años, pero se va a lograr y se va a sentir muy bonito, así de que toda esta comunidad LGBT en la que estamos nosotros, poder mirar atrás y decir, valió la pena todo lo que se hizo, porque se logró esto y se va a seguir logrando más, y es por eso que se hace, cueste lo que cueste. Creo que con eso concluimos el primer episodio. Bueno, ni siquiera el primer episodio, el episodio piloto de su podcast piloto. Excelente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña divagación. Exacto, perdón por la calidad si fue baja, si fue lo que sea. Somos principiantes en esto. Y siempre hay que tomarlo de la mejor manera, es iniciar un proyecto, es tener algo muy a futuro y es encaminarlo de buena forma, ¿sabes? Uh-huh. Creo que es excelente el camino que se puede ir tomando enfocado en esto, o con este proyecto. Y esperemos que también puedan estarnos acompañando, denos su opinión, ayúdenos a mejorar, crezcan con nosotros y pues igual seguir formándonos, seguir aprendiendo sobre todos estos temas, tanto ustedes como nosotros. Claro. Perdón por interrumpirte. También quería invitar a todos ustedes, los que estén viendo esto, sean muchos, sean pocos. Me gustaría invitarlos a todos a dialogar, a abrir un diálogo sano entre ustedes, con su círculo cercano, con la gente que esté viendo esto, formar grupos, formar una buena relación en la comunidad, hablar sobre este tema, que en este episodio se trató el closet, pero en futuros episodios que se traten temas más diversos, más profundos, más complicados incluso, abrir un diálogo sano y que estos temas dejen de ser tabú y se conviertan únicamente en información. Y listo. Perfecto. Se les invita a eso y muchas gracias por brindarnos su atención, por haber llegado hasta aquí. Nos despedimos con este primer episodio de piloto, primer piloto, como quieran llamarlo, y nos vemos en un siguiente episodio. Espera. Es que ¿cómo dijimos que se llama en los canales? Para ya dejarlo como grabado. Perfectos imberbes. Perfectos imberbes, eso. Que hay que hacer las redes porque ni siquiera tenemos las redes.